Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a ver cómo analizar datos de laboratorio de consolidación, ¿sí? Para eso tenemos que recordar que tenemos un edómetro, ¿sí? Edómetro o consolidómetro, edómetro, en el cual vamos a colocar nuestra muestra de suelo entre dos piedras porosas, ¿sí? Vamos a tener un anillo que va a aportar la muestra y vamos a tener un marcador que va a medir las deformaciones y una carga, ¿sí? Que vamos a ir aplicando cada 24 horas, incrementándola el doble, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces los datos y luego vamos a regresar a ver estas gráficas. Bien. Esto es una planilla de Excel típica del laboratorio, ¿sí? Como la que van a tener en el trabajo práctico. Bien, en esta planilla se indica, ¿no?, el estado de la muestra, ¿sí?, la clasificación, los datos del aro, ¿sí?, el diámetro, la altura de nuestra muestra inicial, el volumen que tiene, ¿sí?, la humedad inicial que tiene la muestra y la humedad final, los datos iniciales del suelo y el grado de saturación inicial, y los datos finales del suelo con el grado de saturación final. Si se dan cuenta, como dijimos, cuando avanza el ensayo, ¿sí?, el agua va saliendo, pero los vacíos se van reduciendo, por eso la saturación va a ser mayor al final del ensayo. Y si se fijan, la relación de vacíos también disminuye, que es lo que buscábamos. Cuando consolidamos se reducen los vacíos, por ende la relación de vacíos se reduce. Acá tenemos distintos datos, que son los datos que tomamos en el laboratorio, ¿sí? Acá tenemos la presión que le aplicamos a nuestra muestra. Si se fijan, esta presión es el doble de esta es el doble de esta, y así sucesivamente. Y acá se pone el dato del día, ¿sí?, y las horas en las que se midió en el dial, ¿sí?, en el flexímetro. ¿Ok? Bien, si se fijan, esto es la deformación, ¿sí?, a la cual le tenemos que multiplicar por 0,01 para obtener la en milímetros, ¿sí? Y estos son los minutos a los que se fue tomando esa deformación, hasta llegar a la deformación, a la deformación final, ¿sí? Y luego se hizo el salto de carga, ¿sí? Con los 15 se arrancó de nuevo y se aplicó toda esta carga y se llegó a 24. Después a los 24, con los 24 por 0,01 milímetros, ¿sí?, se le aplicó esta presión y llegó a esta deformación. Y así sucesivamente, ¿sí? Fíjense, acá va aumentando, va aumentando. Y luego acá, este es el último salto de carga, ¿sí? Antes de bajar la carga, teníamos una deformación total de 412 por 0,01. Llegamos a esta y luego se le fue sacando la carga, ¿sí? Se le sacó la carga y se le dejó esta presión, ¿sí?, que era la anterior a este salto de carga. Y tenemos esta deformación final. Luego se le sacó, arrancando con esa deformación, se le sacó la carga y se quedó con esta. Y luego, por último, para el último salto de carga, esta. Bien, con todas estas lecturas que tenemos en laboratorio, lo que hacemos es pasar todos esos datos a horas, minutos, ¿sí?, y el incremento, el valor de la lectura y el incremento acumulado, ¿sí? Pero este es para el último ensayo, vamos a ver el primero. Ok, acá está. Acá tenemos el tiempo en minutos, ¿sí? Lo que hacemos es ver cuánto nos da en milímetros el incremento de la deformación y graficamos en minutos y los milímetros en una gráfica con
escala logarítmica, ¿sí? Que sería esta gráfica. Fíjense, tenemos graficado la deformación en milímetros, ¿sí? Y el tiempo. Vamos a hacer esto para cada uno de los saltos de carga, ¿sí? Para el de 0,25, para el de 0,5, para todos y cada uno de ellos, ¿sí? Fíjense que en los saltos en los que se descarga, ¿sí? Ya no se marca la misma gráfica porque tenemos dos puntos básicamente. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos estas gráficas, ¿sí? Que son las gráficas de consolidación, lo que tenemos que hacer es determinar dónde inicia y dónde termina la consolidación primaria. Para ello lo que vamos a hacer es, estas son nuestras gráficas, ¿sí? Por más que esta no se parezca tanto, esta gráfica de acá es la misma que cada una de estas gráficas que tenemos acá, ¿sí? Pueden parecerse más o menos. Bien, entonces con esas curvas que tenemos, lo que vamos a hacer es vamos a hallar a dónde está el 100 y a dónde está el 0% de consolidación para poder determinar las deformaciones que vamos acumulando, ¿sí? Y las relaciones, los delta de relaciones de vacíos que vamos teniendo en el 100%, ¿sí? Ok, entonces lo que vamos a hacer es, lo primero vamos a usar un método que se llama método del logaritmo del tiempo, ¿sí? Tomando cada una de esas curvas del laboratorio para las distintas escalones de carga, ¿sí? Agarramos y prolongamos el primer tramo, ¿sí? El tramo donde hace esta curvita, ¿sí? Prolongamos y lo intersectamos con la prolongación del tramo de consolidación secundaria. Y en este punto de intersección entre ambas vamos a decir que está el 100% de consolidación. El U le llama a la consolidación. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Luego tomamos un punto que conozcamos, ¿sí? El valor, por ejemplo que esté a un tiempo 1/4, ¿sí? O un tiempo 1. Tiempo 0 le voy a poner mejor. A un tiempo 0 cualquiera que nosotros conozcamos el valor, ¿sí? En la curva, lo que hacemos es marcar ese punto y luego tomar un tiempo 1 que sea 4 veces el tiempo 0, ¿sí? Por ejemplo, si acá son 10 minutos y acá que sean 40 minutos, ¿sí? Y tomamos este punto. En vertical, ¿sí? Tomando las lecturas del flexímetro en milímetros, ¿sí? Vamos a tener entre esos dos puntos un valor que le vamos a poner A, ¿sí? Y este A lo vamos a replicar hacia arriba, si medimos acá y lo replicamos hacia arriba, y por ahí, por ese punto, a donde termina A, va a estar el 0% de consolidación, ¿sí? Luego, con esta lectura, podemos tener acá la deformación acá y la deformación acá, ¿sí? Y con eso podemos calcular una deformación final, ¿sí? Para esa escala. Vamos a ver a qué les digo con esto. Estas son las gráficas del laboratorio. Para este laboratorio, esta es la gráfica para el primer escalón de carga, ¿sí? Acá se ve cómo se trazó. Voy a poner acá. Bien, acá se ve cómo se trazó el punto del 100%, ¿sí? Y acá se trazó A, ¿sí? En algún punto, acá se traza A, ¿sí? Y acá está el 0%. Entonces, entre este punto acá arriba y este de acá abajo, se calcula la deformación que hubo en el 100%, ¿sí? En este caso es de 0,121 milímetros, ¿sí?
Y otros coeficientes que se calculan son el T50, el T70, ¿sí? T90, que son los tiempos en los que tarda para cada escalón de carga en consolidarse ese porcentaje de asentamiento, ¿sí? O sea, una vez que tenemos esta curva, les voy a mostrar acá. Acá tenemos el 0 y el 100, ya sabemos, y podemos dividir en partes iguales para saber a dónde está el 50%, y podemos sacar acá el T50, ¿sí? Y eso lo que vamos a hacer es, vamos a ir anotándolo en nuestra planilla. Que, por ejemplo, acá tenemos 0,12 milímetros y acá tenemos los 48 minutos, que son el T50, el tiempo en el que ocurre el 50% de la consolidación primaria para ese salto de carga, ¿sí? Y así vamos a hacer con cada uno de los saltos de carga. Y fíjense, para este 0,07, para este 0,26, y así sucesivamente vamos a ir trazando. Fíjense, para este, acá está bien marcado, ¿sí? Acá está el 0%, acá está el 100%, el 50%, con su T50 que es 66, y la deformación 100 va a ser la resta entre 1,48 y 0,126, ¿sí? Va a ser la deformación que tiene solo en este salto de carga. Y así vamos a hacer para cada uno de los saltos de carga. Y eso lo vamos a cargar en nuestra planilla, ¿sí? Acá tenemos para el salto de carga de 13, ¿sí? En kilopascales está esto, pero es el de 0,125, para el de 0,25 y así sucesivamente. Y vamos a cargar las deformaciones acá, ¿sí? O acá. Esta va a ser la parcial y luego vamos a ir acumulando. Fíjense, nuestra altura en la muestra inicial es esta, 24,8, ¿ok? Y esa altura va a ir disminuyendo teniendo en cuenta la deformación acumulada, ¿sí? En esta celda lo que vamos a hacer es vamos a ir sumando las deformaciones a la acumulada del anterior, le sumamos la nueva, ¿sí? Y así sucesivamente vamos sumando la deformación acumulada, y en nuestra muestra a la altura inicial le vamos restando esa deformación acumulada, ¿sí? En milímetros, todo en milímetros, hasta tener la deformación final, ¿sí? Las distintas deformaciones. Luego, mediante esa deformación podemos calcular la relación de vacío, ¿sí? Que va a ser igual a esta altura dividido 10 debe ser en centímetros, ¿sí? Menos el peso inicial de la muestra dividido la sección transversal de la muestra por la gravedad específica por 1 todo por 10, ¿sí? Se calcula básicamente la altura de vacíos con la relación que habíamos visto, que era, ¿sí? Que era la altura de vacíos sobre la altura de sólidos, siendo la altura de vacíos h menos h de sólidos, y h de sólidos la podemos calcular como el peso del suelo dividido el área de la probeta, ¿sí? Dividido la gravedad específica por el gamma del agua, ¿sí? Sería poner la probeta en altura en vez de volumen. Bien. Y así vamos calculando para cada uno de las disminuciones que tuvo nuestra altura, ¿sí? La relación de vacíos. Acá lo que se está calculando en esta celda, ¿sí? Entonces es la altura de vacíos. Bien. Luego, con esa altura de vacíos, lo que podemos hacer es calcular las relaciones de vacíos, ¿sí?
que va a ser igual a el porcentaje de deformación dividido 100 por 1 más la relación de vacíos inicial, ¿sí? Se va calculando entonces cuál es la disminución de vacíos acumulada. Y luego sacamos la relación de vacíos como va variando, que va a ser la relación de vacíos inicial siempre, menos este delta de vacíos, ¿sí? Que tiene en cuenta la deformación acumulada. Ahora vamos a escribir las fórmulas. Voy a sacarle captura a esto y vamos a escribir las fórmulas que se usan en cada una. Luego calculamos la altura de la muestra dividido 2, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Pero tenemos que ir calculando las alturas dividido 2. Y luego sacamos alguna altura promedio entre la inicial y la del primer salto de carga, la del primer salto de carga y la del segundo, y así sucesivamente. Anotamos los T50 que sacamos de las gráficas, ¿sí? ¿Sí? Como les mostré, también sacamos T70, ¿sí? Porque hay dos métodos distintos. Y acá se puede calcular un coeficiente que se llama CB, que lo vamos a usar para calcular después los tiempos de que tarda en consolidar, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer entonces una captura y vamos a pasar en limpio cuáles son las fórmulas que se aplican para esta tabla. Bien, pasado en limpio, acá tenemos lo siguiente. Vamos a tener que esta deformación parcial va a ser la suma, la acumulada va a ser la suma de las parciales, ¿sí? Que sacamos de la gráfica. Lo que sacamos de gráfica está en celeste, ¿sí? Esto, todo sacamos de gráfico, ¿ok? Entonces vamos acumulando las deformaciones. Luego la deformación acumulada porcentual va a ser igual a la deformación acumulada por 100, ¿sí? Esta que tenemos en esta columna, por 100, dividido la altura de la muestra, que es 24,8 en este caso. Luego tenemos que esta altura 2h va a ser igual a la altura de la muestra más la deformación acumulada, ¿sí? Esta altura de la muestra más esta deformación acumulada para cada uno de los renglones. Luego tenemos la altura de vacíos, que va a ser igual a 2 veces la altura de la muestra, ¿sí? Esta que vamos calculando acá, menos el peso del suelo seco, dividido la sección de la muestra por la gravedad específica, por un gramo por centímetro cúbico, por 100 dividido 1 centímetro para que nos quede 10 milímetros dividido 1 centímetro para que nos quede milímetros, y acá el 2h hay que pasarlo a centímetros, o sea hay que multiplicarlo por 10. Después tenemos la relación de vacíos, el incremento de relación de vacíos, que va a ser igual a la deformación específica, que va a ser el porcentual de la deformación acumulada dividido 100, ¿sí? Este porcentaje dividido 100, por 1 más E0, siendo 0 la relación de vacíos inicial de nuestro ensayo. Y luego la relación de vacíos total va a ser E0 menos delta E, ¿sí? Esta menos delta E, ya que esto es acumulativo. Luego tenemos H, que va a ser igual a 2H dividido 2, ¿sí? La H promedio, que va a ser la anterior más la de este renglón dividido 2, y así sucesivamente, esta más esta dividido 2, esta más esta dividido 2, esta, y así sucesivamente. Tenemos T50 y T70 que sacamos de la gráfica, minutos, están transformados en segundo acá. Después tenemos el CB, que es el coeficiente de consolidación, que vamos a ver cuando estudiamos tiempos de consolidación, ¿sí? Acá está el CB para el T50, ¿sí? Que se va a calcular como 0,17 por h al cuadrado, siendo esta la h, pasado en centímetros, dividido T50, para que nos den centímetros al cuadrado sobre segundo. Y el CB70, que tiene otro coeficiente, factor tiempo, que va a ser
0,405 h al cuadrado sobre t 70. ¿Sí? Esto vamos a ver más en detalle cuando calculemos tiempos de consolidación. Bien, y luego, a partir de esos datos que tenemos, podemos calcular diferentes cuestiones con el delta E tomando como base el E1 menos el E anterior, ¿sí? O sea, este menos este menos este, y así sucesivamente, ¿sí? Fíjense que para 13 tenemos 0,012, que va a ser la relación, el delta E, ¿sí? Luego, para 25 tenemos 0,012 menos 0,019, ¿sí? Acá esto. Y así sucesivamente. El delta de presiones va a ser simplemente la diferencia entre presiones que tengamos, ¿sí? En este caso la primera es 13, luego tenemos 25 menos 13, 13, 51 menos 25, 250, y así sucesivamente. El AB, ¿sí? El coeficiente de compresibilidad, si se acuerdan, era delta E sobre delta P, o sea, vamos dividiendo este con este. El coeficiente de compresibilidad volumétrica era B sobre 1 más E0, ¿sí? Que E0 va a ser el promedio entre EI1 más 1, ¿sí? La relación de vacíos anterior más la del que estamos analizando, y así sucesivamente. Este se ve que está calculado en esa tabla como el promedio entre CB50 y CB70. Y esta K, que va a ser el coeficiente de permeabilidad, que va a estar calculado como el coeficiente de consolidación CB por MB por el gamma del agua, ¿sí? O sea, simplemente la multiplicación entre estos. Luego tenemos los coeficientes de recarga, de compresibilidad y expansión, que están calculados de acuerdo a en qué tramo de la curva estamos, ¿sí? Pero básicamente el delta P logarítmico se calcula como el logaritmo en base 10 de la P final menos la P inicial, siendo la P final la del escalón en la que estamos y la P inicial la anterior, ¿sí? Lo mismo para esta, 51 sería la final y 25 la inicial, ¿sí? Y acá tenemos los delta E, que son los que calculamos acá. En base con esto podemos calcular delta E sobre delta P logarítmica, que sería el coeficiente de recarga, ¿sí? Para cada escalón, 0,007 dividido 0,031, 0,025 dividido 0,00301, y podemos hacer un promedio para sacar cuál es el coeficiente de recarga de forma analítica sin entrar a la gráfica. Lo mismo para el coeficiente de compresibilidad y el coeficiente de expansión. O sea que sacamos acá CR para acá y CC para esta rama, ¿sí? Esta es nuestra curva de compresibilidad que nos quedó utilizando ese método. Acá están las presiones y las relaciones de vacío que obtuvimos por cada una de ellas. Entonces dibujamos relaciones de vacío versus presiones y nos da la curva de compresibilidad. Y con esta curva vamos a poder calcular, como ya vimos, asentamientos y también tiempos, ¿sí? Los tiempos vamos a poder calcularlos en base a el CB, ¿sí? Que sacamos en todas estas tablas, ¿ok? Y con eso terminamos este video sobre análisis de datos de laboratorio. Espero que les haya gustado. Los espero en el próximo video, en los cuales vamos a hablar sobre tiempos de consolidación.